Un ayuno intermitente es algo muy fácil de llevar a cabo y es realmente uno de los procesos que más beneficios puede traer a nuestra salud. Pero para maximizar los beneficios que podemos obtener del ayuno, es importante tener en cuenta no solo cómo hacemos un ayuno intermitente o cuántas horas de ayuno hacemos, sino también cómo deberíamos romper el ayuno, cómo deberíamos volver a comer. El momento en el que volvemos a ingresar alimentos a nuestro sistema digestivo es un momento sumamente importante, porque podemos aprovechar los consejos de este video y no solo obtener los beneficios de un ayuno normal, que ya son muy buenos por sí solos, sino también lograr beneficios extra como reducir el estrés y el cortisol o incluso ayudar a equilibrar las hormonas femeninas. Pero también podemos arruinar todos los beneficios del ayuno si nos alimentamos de una manera incorrecta cuando volvemos a comer. Pensá en este periodo de tu día, en este momento cuando volvés a comer después de haber hecho un ayuno intermitente, como un periodo sumamente importante para determinar cómo vas a digerir los alimentos que consumís y qué procesos van a suceder en tu cuerpo y qué procesos no. ¿Vas a construir músculo y mejorar tu sistema inmune o vas a volver a inflamarte comiendo comida dañina? Pensarlo de esta manera, todos los momentos de cambio de actividad en el cuerpo son centrales para obtener resultados. ¿A qué me refiero con cambio de actividad? Toma el ejercicio como un ejemplo. Antes de comenzar la actividad física tenemos que entrar en calor correctamente para evitar lesiones y preparar al cuerpo para la actividad física que vamos a realizar. Y cuando finalizamos el ejercicio, podemos optimizar el desarrollo muscular siguiendo consejos o prácticas muy simples. De hecho, la mayoría de nosotros nos olvidamos de que el desarrollo muscular cuando entrenamos no sucede cuando estamos levantando pesas o haciendo ejercicio. Sucede cuando estamos descansando luego del ejercicio. En la alimentación sucede algo similar. Hay una manera de prepararse para iniciar el ayuno intermitente que hace el ayuno en sí mucho más fácil o seguro. Y obviamente también hay una manera de romper el ayuno que lo hace mucho más efectivo para mejorar tu salud y que solo requiere que sepas algunos consejos. Dicho esto, ¿cómo rompemos el ayuno y qué variables tengo que tener en cuenta dependiendo del resultado que estoy buscando? Porque los consejos no van a ser los mismos si estoy haciendo una dieta cetogénica que si quiero bajar la inflamación o estoy muy estresado o si quiero equilibrar mis hormonas. Lo primero que tenés que entender son las reglas que aplican a todo el mundo. Por ejemplo, luego de un ayuno queremos evitar la estimulación de la insulina, queremos evitar que suba mucho la insulina en nuestro cuerpo. Y en segundo lugar queremos evitar que nuestro sistema digestivo se inflame porque de repente está ingresando en nuestro organismo alimento que durante muchas horas no ingresó. Y después por otro lado, si no estamos siguiendo una dieta cetogénica y tratamos de ganar masa muscular, debemos reponer los hidratos de carbono que se consumen durante el ayuno, sobre todo las personas que tienen bajo peso. Y en cuarto lugar tenemos las recomendaciones que dependen de lo que quieras lograr. Debemos saber que hay varias situaciones que tienen sus reglas especiales. Si seguís una dieta cetogénica, si sos mujer, si tu objetivo es rebalancear las hormonas sexuales o si querés reducir el estrés y la inflamación en tu organismo, tenés que entender que todas esas situaciones tienen consejos especiales que vos podés aplicar cuando rompes el ayuno intermitente para mejorar esos resultados. Te mencioné que luego del ayuno queremos evitar la elevación de la insulina. La insulina es una hormona que se va a liberar cuando consumimos cantidades moderadas o altas de azúcares, de alimentos ricos en azúcares que sabemos que no tenemos que consumir, o cuando consumimos cantidades infinitamente elevadas de proteínas. Pero en general tienen más que ver con los hidratos de carbono. Cuando rompemos un ayuno y llevamos muchas horas sin comer, es cuando más sensibles a la insulina somos, porque no metimos azúcares por mucha cantidad de horas. Eso normalmente es algo bueno, y el problema radica justamente en esa sensibilidad. Si consumimos hidratos de carbono rápidos, alimentos de alto índice glucémico como dulces, pastas, etc., vamos a disparar esa insulina y aumentarla, llevándonos por un lado a acumular grasas en nuestro cuerpo, pero por otro llevándonos a muchos de los efectos negativos de la acumulación de la insulina, como un mayor riesgo cardiovascular, más inflamación, más daño para nuestro cuerpo, menos energía o muchos síntomas negativos más. Por ende, la solución es simple: consumí alimentos de bajo índice glucémico que no disparen la insulina. Lógico, esto lo deberías hacer siempre, pero es particularmente válido cuando vas a volver a comer después de X cantidad de horas sin comer porque hiciste ayuno intermitente. ¿Y qué sucede con las grasas? Existe una proteína llamada proteína estimulante de la acilación, que es rara, pero es muy importante que conozcas si estás haciendo ayuno. Porque cuando consumimos altas cantidades de grasa, sin importar el origen de las grasas, acá no diferenciamos si son grasas saludables de grasas no saludables, aumentamos esta proteína. Y normalmente no es un problema. Pero lo interesante es que si consumimos alimentos que nos disparen la insulina, en conjunto con estas grasas que disparan la proteína estimulante de la acilación, esta proteína es capaz de hacernos acumular grasa y guardar esos excesos que comimos en forma de grasa subcutánea que no queremos, y puede hacer esto sorprendentemente de una manera mucho más eficiente que la insulina, con lo cual vamos a engordar, vamos a aumentar de peso más.
Por ende, lo que tenés que entender para tu ayuno es que no tenés que combinar alimentos que eleven la insulina, dulces, alimentos ricos en hidratos de carbono, con altas cantidades de alimentos ricos en grasas. Básicamente no comas hidratos refinados y grasa a la vez, porque vas a acumular mucho en forma de grasa y encima vas a estimular la formación de lipopolisacáridos que inflaman a tu cuerpo e inflaman al cerebro. Teniendo esta información en cuenta, ¿qué te recomiendo comer? Vamos a lo práctico. ¿Qué hago con esta información? Lo primero que tenés que entender es que a más horas de ayuno llevas haciendo, más delicada tiene que ser la ruptura de ayuno. Porque no es lo mismo romper un ayuno intermitente de 16 horas que romper un ayuno prolongado de 72. Las reglas son las mismas, pero mientras más ayuno hiciste, más cuidadoso vas a tener que ser. Pero veamos cómo se ve esto en la alimentación y cómo podemos utilizar también esa alimentación para bajar los niveles de inflamación en el organismo. Hay dos grandes bebidas que puedes utilizar para empezar a comer luego de un ayuno y preparar tu sistema digestivo. Y estas bebidas son jugos verdes si haces dietas alcalinas, crudo y veganismo o simplemente si te gustan, o caldo de huesos, que es una opción genial si sueles tener problemas digestivos, inflamación, si estás haciendo cetogenia o si tienes alguna enfermedad autoinmune y quieres mantener tu mucosa intestinal sana. No necesitas sí o sí consumir estas sustancias, pero ambas son fáciles de digerir, ayudan a mantener una buena flora bacteriana y preparan el terreno para la comida posterior, además de ser de alto valor nutricional. Luego, entendiendo lo que te mencionaba de no comer hidratos de carbono rápidos y grasa juntas, el consejo va a ser consumir proteína magra relativamente fácil de digerir como pescado en combinación con verduras de bajo o moderado índice glucémico. Y si no comes animal, puedes usar algunas legumbres, pero ten en cuenta que suelen inflamar un poco más. Y si no estás en tu casa cuando volvés a comer, puedes usar un batido proteico siempre y cuando no tenga azúcar, maltosa, fructosa, maltodextrina o cualquier otro azúcar agregado. Y si a todo esto le podemos agregar el consumo de suplementos de omega 3 al romper el ayuno, vamos a lograr aún más bajar los niveles de inflamación que tenemos en el organismo. Y antes te había mencionado que hay consideraciones especiales si yo tengo altos niveles de estrés, si quiero rebalancear mis hormonas o en este caso si quiero ganar masa muscular. Cuando sos una persona ectomorfa que toda su vida tuvo bajo peso y que siempre le costó subir de peso, sabes que las recomendaciones para tu cuerpo no son las mismas que las de las personas que están tratando de bajar de peso, bajar porcentaje de grasa corporal. Esto en cuanto a recomendaciones del ayuno puede ser ligeramente contraintuitivo. Si estás tratando de ganar masa, sabes que tus músculos necesitan energía para poder entrenar y para poder desarrollarse. Por ende, luego del consumo de proteínas que te mencioné antes, sí te recomiendo en este caso que consumas hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio, sobre todo si hacemos en ayunas el ejercicio, gastamos todas las reservas de glucógeno, que son las reservas que usa nuestro músculo para producir energía. Esas reservas, junto con la creatina, de la cual si querés conocer más te dejo mi video específico en la descripción, son la clave para poder entrenar correctamente cuando vamos a levantar pesas. Si agotamos estas reservas de hidratos de carbono del músculo, y acá es importante aclararte que las personas ectomorfas, que siempre fueron flacas, gastan esas reservas más rápido que las personas con sobrepeso. Si agotamos esas reservas, cuando volvemos a entrenar, no vamos a tener la energía para hacerlo correctamente y por ende vamos a ganar menos músculo. Por eso, si vos querés ganar masa muscular y siempre te costó ganarla, te voy a recomendar, 1, que no hagas ejercicios de pesas durante el tiempo que estás en ayuno. Podés hacerlo, pero no te conviene para construir músculo, sobre todo si siempre te costó ganar peso. 2, que consumas unas 3 comidas durante el tiempo que estás comiendo, sobre todo si haces un patrón de ayuno de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, en las que cada una de esas comidas tenga al menos 20 gramos de proteína, que siempre te ayuda a construir más músculo. Y si siempre te ha costado muchísimo ganar masa muscular, te recomiendo que además durante las horas de ayuno tomes 5 a 7 gramos de aminoácidos esenciales para darle a tu cuerpo la materia prima que necesita y que te asegures que la absorbe para poder construir esos músculos. Y si podés, la evidencia indica que el momento ideal para hacer ejercicio es entre las 2 primeras comidas, para que tengas tus reservas de glucógeno llenas cuando entrenas y además tengas la cantidad de proteína necesaria después para estimular el desarrollo muscular. ¿Y qué sucede con estas situaciones que te había mencionado antes como desbalances hormonales femeninos o altos niveles de estrés? Veamos al estrés y al cortisol primero. El cortisol en sí es una hormona que aumenta frente al estrés, que no siempre es mala, de hecho es necesaria para nuestra supervivencia. Cuando nos escapamos de una amenaza inminente, por ejemplo, necesitamos el cortisol para enmascarar el dolor. Si me persigue un oso y me lastimo con una espina, necesito enmascarar ese dolor para poder seguir corriendo y sobrevivir. La combinación de adrenalina y cortisol son las que enmascaran ese dolor y muchas veces tenemos relatos de gente a que recibió un balazo durante un tiroteo y ni siquiera se percató hasta que el tiroteo termina. Recién después de que la amenaza se acaba, mi cortisol y mi adrenalina
bajan y me doy cuenta del dolor. Pero la mayoría de nosotros está expuesto a cantidades excesivas de estrés de manera constante. Y obviamente lo asociamos a algo negativo, sobre todo si ese estrés se encuentra elevado mientras comemos. Porque paradójicamente el cortisol elevado fuera de la comida me va a hacer perder peso, pero el cortisol elevado durante la comida me va a hacer ganar mucho peso. Por ende, ¿qué pautas tenemos que tener en cuenta si queremos los beneficios del ayuno, pero a su vez estamos muy estresados en la vida normal? En primer lugar, la realidad es que el ayuno es un estrés para el cuerpo. Por ende, si sos una persona muy estresada en general, siempre es una buena idea reducir el estrés y el cortisol antes de comer, porque es muy difícil digerir correctamente si estamos estresados. Esto no significa que no podés hacer ayuno intermitente, simplemente significa que tenemos que compensarlo. Podés hacerlo de varias maneras, pero hay dos que tienen mucho más sentido antes de comer. La primera es meditar. No importa si es mindfulness, meditación trascendental o la meditación que quieras. Cualquier meditación te ayuda a bajar los niveles de estrés en el organismo, bajar la actividad simpática, que es aquella relacionada con la alerta y la amenaza, y aumenta la actividad parasimpática, que es la relacionada con el sueño y la digestión. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo mi video con una guía en la descripción. Y la segunda herramienta es una combinación de sal, magnesio y canela. En esta combinación cada sustancia juega su rol. La canela ayuda a reducir la glucemia. De hecho se usa cada vez más en pacientes con diabetes porque simula la actividad de la insulina. Esto quiere decir que me ayuda a bajar el azúcar en sangre pero sin los contras del exceso de la insulina en mi cuerpo. Además, por su efecto antioxidante, baja el impacto negativo que tiene el estrés en nuestro organismo. Por otro lado, lo interesante es que si podés consumir la sal y el magnesio durante el ayuno, antes de romperlo, 1 o 2 horas antes de volver a comer, esto logra reducir el cortisol en sangre, pero principalmente logra reducirlo en cerebro, en una sección que se llama hipotálamo. Por ende, estas tres sustancias son muy fáciles de utilizar y son claves para reducir el estrés cuando vas a romper un ayuno y sobre todo si querés tener una buena digestión y solés estar estresado cuando comes. De todas maneras, tenés mucha más información sobre estrés en un video específico mío que te dejo en la descripción. En las mujeres, particularmente las mujeres con altos niveles de estrógeno proliferativos, que tienen algo de sobrepeso, particularmente en la región de los muslos, o en las mujeres que tienen algún problema tiroideo, es esencial ayudar a rebalancear estos desequilibrios hormonales. ¿Cómo podemos hacer eso y cómo podemos romper un ayuno para favorecer estos procesos? Podemos hacerlo consumiendo crucíferas como brócoli o coliflor al romper el ayuno o en la primera comida, que son alimentos ricos en una sustancia llamada diindolilmetano que nos ayudan a equilibrar los estrógenos, y también podemos consumir alimentos ricos en yodo como mariscos o algas que ayudan al correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Como seguramente ya te diste cuenta, hay un montón de variables y consejos que podemos considerar para tener más resultado cuando rompemos un ayuno intermitente. Este es uno de esos videos donde no hace falta que tengas todo en cuenta. Simplemente elegí los consejos que tienen que ver con lo que vos necesitas y aplica los que puedas. Y si te gustó este video, ponle me gusta, compartilo con alguien que esté haciendo ayuno intermitente o suscríbete al canal porque vas a recibir videos como este todas las semanas sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.